presidente con nosotros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí esta tarde. Es una actividad más de las que convoca el Instituto de Estudios Turolenses, que ya son muchas y muy variadas. Y aprovechando la coyuntura, pues agradezco a Inmaculada, la directora, el trabajo que viene desarrollando a lo largo de este año, porque ha cambiado mucho el instituto, porque estamos en la calle, porque estamos viendo temas que a la gente le interesa, que yo creo que eso es lo que tiene que hacer también un Instituto de Estudios Turolenses que lleva 75 años trabajando por mejorar la cultura y mejorar la vida de todos los turolenses. Entonces, muchas gracias, Inma, por esta jornada. Me acompaña Rafa y, sobre todo, Verónica Casado, que es quien nos va a hablar esta tarde, bueno, de la sanidad y del futuro de la sanidad en la provincia de Teruel. Hablábamos ahora que siempre se habla mucho del bienestar, pero no hay bienestar sin sanidad. Cuando te encuentras bien, cuando sales a la calle, por muy nublo que esté, si estás bien, pues evidentemente se ven las cosas de otra manera. Creo que la sanidad es la preocupación más importante que tienen los ciudadanos, que tenemos los turolenses, tanto en la capital como en los 236 municipios. Es algo que nos afecta. Y la provincia de Teruel tiene muchas debilidades, pero tiene una gran fortaleza, que es tener territorio y tener tranquilidad en nuestros pueblos y tener seguridad. Pero la seguridad, sobre todo, nos la garantiza el hecho de que nos pase lo que nos pase, nos van a atender y nos van a atender bien, independientemente de donde estemos. Por tanto, nuestros profesionales de sanidad, que son extraordinarios, que aprovecho también para decirlo, que son extraordinarios, lo digo porque tengo un hijo enfermero y entonces ahí me toca, pues garantizan esa atención y sobre todo esa seguridad. Pues nada, simplemente agradeceros otra vez que estéis aquí, de verdad, y que sigamos teniendo esa seguridad tan importante para la provincia de Teruel. Y paso la palabra ya a Inma y le paso el micrófono, que es el que funciona. Y a todos los que hoy estáis compartiendo este ratito con nosotros, porque sin vosotros no tendría sentido todas estas actividades. Hoy inauguramos un nuevo ciclo que se lanza desde el Instituto de Estudios Turolenses, que se titula Teruel, presente y futuro. Como bien sabéis, os voy a tutear. Como bien sabéis, el instituto es uno de los elementos, o quizá el principal elemento que tiene la Diputación Provincial de Teruel para fomentar la investigación en la provincia y la difusión investigadora, cultural, científica. Pero la investigación no tiene sentido si en un determinado momento no tiene relación con la sociedad y con la realidad. Y así, con esta idea, con esta premisa, acercar la investigación a la realidad, planteamos a nuestros consejeros actividades para reflexionar conjuntamente sobre nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Teruel presente y futuro. Así surge este ciclo de mesas redondas y de conferencias. La idea es ir debatiendo, reflexionando nuestros consejeros con las personas de los distintos ámbitos relacionados que sean de interés para la provincia y con el público en general sobre distintos aspectos del presente y del futuro de nuestra provincia. Pero para hacerlo tenemos que tener una base. Y esa base la vamos a conseguir invitando a personas de referencia de las que podemos aprender, que nos pueden dar ideas, que nos pueden dar claves para luego centrar nuestra reflexión. Y esta es nuestra primera conferencia con una persona referente que nos va a dar claves y de la que yo espero que todos nosotros aprendamos mucho. Quería dar las gracias en primer lugar a nuestro consejero científico, Rafael Gómez, que cogió la idea y dijo, vale, yo propongo ya una mesa sobre el futuro de la asistencia sanitaria en Teruel y además ya digo quién tendría que venir aquí a establecer unas pautas y ayudarnos a pensar juntos. Entonces, muchas gracias, Rafael, y también muchas gracias al Colegio Oficial de Médicos y al Colegio Oficial de Enfermería, que conjuntamente nos hemos unido junto con el ECO de Teruel. Si no fuera por la colaboración conjunta, pues no tendríamos hoy a Verónica con nosotros. Es que muchas gracias. Esto es unir fuerzas, hacer sinergias y esto es el futuro también, ¿no? Ayudarnos a avanzar. Muchas gracias a todos, bienvenidos y le cedo la palabra a Rafael y ya Joaquín y nosotros nos bajamos y dejamos a los ponentes. Presidente, muchas gracias, Inma.
Bueno, efectivamente, como ha comentado Inma Plaza, pues desde que ella asumió la dirección, pues una de sus propuestas fue añadir a la línea ya conocida de tantos años y con tanto éxito en el ámbito del arte, de las humanidades, de las letras, pues abrirnos a otros ámbitos, bueno, como en este caso el ámbito de la sanidad, el ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, pues porque se quiere poner de manifiesto, evidentemente, que Teruel es múltiple, tiene múltiples intereses. En esa línea, pues como ya he contado, se nos propuso que incluyéramos algún tema sanitario. Claro, a la hora de hablar de algún tema sanitario, pues se nos ocurrirían mil cosas que podrían tener mucho atractivo. Hablar de tratamientos novedosos, de vacunas, de antivacunas, de código genético, pero claro, a nosotros nos parecía que la segunda parte de esto es en Teruel. ¿Y qué nos podía interesar especialmente en Teruel? Pues yo creo que el futuro del sistema sanitario. Pensábamos que además estas reuniones, estas charlas, pues no están pensadas para profesionales exclusivamente, ni mucho menos, sino también para toda la población que pudiera estar interesada. Por eso, pues pensamos que este es un tema que es muy transversal y mucha gente le puede interesar. Claro, en el ámbito sanitario, desde luego la doctora Casado lo sabe y los que ya llevamos muchos años en esto, pues vivimos casi en una permanente crisis, ¿verdad? Luego situación de tensión. Primero, los que ya teníamos años conocimos el gran desarrollo de la atención primaria y llegábamos a la tierra prometida, ¿verdad? Los problemas de financiación, la extensión, las prestaciones, la racionalización del gasto, el desarrollo del sistema, las patologías emergentes, la cronicidad, un montón de cosas. Y por si tuviéramos poco, luego nos encontramos con una pandemia. Y parecía que, bueno, después de la pandemia, pues afloraron muchas cosas que ya estaban, lo que pasa que no se veían, ¿no? En esta situación estamos, porque ahora se añade, y especialmente para nosotros, pues un problema que desde luego hace años no nos lo podíamos imaginar, que es que íbamos a tener déficit de profesionales cuando nosotros empezamos, lo que sobraban eran muchos médicos en España. En este momento, pues, ¿qué podemos hacer? Lo que hemos un poco comentado estos días, pues podemos seguir quejándonos o podemos tratar de hacer algo distinto, porque hay una cosa que está clara, que son los esquemas que hemos utilizado hasta ahora, no nos van a valer. A lo mejor es momento de una vez para que se hiciera un gran pacto social y político por defensa de nuestro sistema sanitario, que estuviera por encima, pues, vamos a decir, de veleidades oportunistas. ¿Qué futuro hay también para territorios como el nuestro, que es lo que nos importa? Pues con una baja densidad de población, con un alto nivel de envejecimiento, una baja natalidad, unas características muy particulares. Y en este entorno, pues como sé que a la persona le gusta decir, vamos a seguir haciendo política con la sanidad o vamos a hacer política sanitaria de verdad, que es lo que nos interesa para todos. Bueno, en esta línea nosotros nos parecía que Verónica Casado, por su trayectoria que ahora contaré, pues es una persona ideal. Entre otras cosas porque ella está al otro lado, ¿no? Como ella dice, que me hace también mucha gracia, solo con sus extraescolares. Pero vamos, tiene más extraescolares que los niños pequeños ahora, porque yo creo que tienes más ocupaciones que cuando estabas en aquí. Bueno, Verónica Casado nació en Reus y fue a vivir a Valladolid a los 9 años. Es licenciada en Medicina y Cirugía en el año 82 por la Universidad de Valladolid. En el 86 se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria. Probablemente, Verónica, si tuviera que presentarte solo, creo que lo que más te gustaría es que te dijera médico de familia. Por supuesto. Sin más. En el 87 se doctoró y se diplomó en Sanidad, y en el 89 comenzó a ejercer como médico de familia en el Centro Universitario de Salud Parque Sol de Valladolid, al que ha dedicado pues, toda tu vida profesional. Entre los años 90 y 97 realizó labores de gestión sanitaria, siendo directora médico, gerente de atención primaria y, muy importante por algunas cuestiones, subdirectora de planificación sanitaria del Ministerio de Sanidad. Quiere decir, estuvo muy presente en un momento donde hay muchas cosas que ya se venían venir y nos podrá comentar. Además, entre el 94 y el 2004 es integrante activa de la Sociedad Española de Medicina de Familia, SENFIC, y presidenta de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina de Familia. Y entre el año 19 y 21 fue consejera de Sanidad de Castilla y León. Y tuvo que lidiar, entre otras cosas, con la pandemia. Quiere decir, el bagaje es importante. La trayectoria de la doctora Casado también abarca la docencia y la investigación. Seguramente, ¿verdad?, la docencia y la enseñanza es tu segunda gran vocación, por no decir la primera, ¿verdad?
Tiene más de 600 publicaciones, destacando su papel tanto como editora jefe de distintos libros que son muy clásicos para los médicos de familia, como por ejemplo el Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria, el Manual de Exploración Física. Durante 27 años ha sido profesora asociada de Ciencias de la Salud y coordinadora y profesora de la asignatura optativa de Medicina Familiar y Comunitaria en la Facultad de Medicina de Valladolid, una demanda muy importante para la medicina de familia, su presencia en la universidad, y desde el 14 es miembro del Comité Ejecutivo de la ECOE. Además, coordinó la Unidad Docente Universitaria de Medicina de Familia y Comunitaria del Departamento de Medicina de la Facultad de Valladolid. Y en el año 17, que esto es el titular que más gusta, ¿no?, pues obtuvo el premio a la mejor médico de familia del mundo, que es lo que le hizo, si no era conocida, que lo era, pues saltar a todos los medios por esa distinción. Y además de ello, es hija predilecta de su ciudad, que no me parece mal final. Bueno, pues como vemos tenemos una ponente que conoce absolutamente la asistencia, porque está muchos años en asistencia, conoce la planificación y viene de una comunidad autónoma que tiene muchos problemas muy similares al nuestro, y además de eso yo creo que está en un punto de su trayectoria profesional ideal, que es decir, ha pasado de la primera fila a la segunda, por lo tanto, aunque ella siempre ha hablado con absoluta libertad, pues hará más si cabe, ¿no? Quiero decir también que para este acto estuvo planificado en un principio, contábamos también, y así él me manifestó su interés de venir, con el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y el acto iba a ser un poco la parte que nos iba a contar Verónica y la parte que nos podía contar el consejero sobre la situación en Aragón. Lamentablemente, pues el consejero me pide que les salude y que les excuse porque no ha podido venir. Tendremos solamente a Verónica, que no es poco. El acto, digo un poco la estructura, la primera parte es su presentación, y luego tendremos una segunda parte que nos parece especialmente interesante, es para que todo el público asistente plantee sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y pueda haber, bueno, pues un cierto debate que sea enriquecedor. Y bueno, ya lo ha dicho la directora, agradecer tanto al Colegio de Enfermería como al Colegio de Médicos y al ECO de Teruel su ayuda. Y como te he dicho que lo iba a contar yo, pues Verónica tenía, no en deuda, la palabra no me sale. Bueno, Verónica, un débito con Teruel, porque tuvo probablemente la idea más desafortunada, que es que vino a ver Teruel, a pasar un día en Teruel, y vino el peor día que se puede venir, que fue un sábado de vaquillas, sin saber que era el sábado de vaquillas. Entonces llegó y por la misma se dio la vuelta. Cuando yo le llamé, que por cierto hay que decirlo, desde el primer momento, bueno, pues como todas las personas grandes, no solo profesionalmente, sino personalmente, no puso absolutamente ningún problema, pues dijo, hombre, pues tengo ganas de ir a Teruel, porque yo fui y estaba todo de gente tirada por el suelo y tal, y me llevé y digo, pues es que fuiste en el peor momento. Total, que ha venido esta mañana, ha venido con su coche porque le intentamos sacar un billete en el AVE Valladolid-Teruel, pero no había billetes porque tampoco había tren y ha tenido que venir conduciendo. Y pues ya nada más, Verónica. Me voy a pasar los diapositivas. Entonces, yo quiero agradeceros, quiero agradecer a Rafa el hecho de invitarme a venir a Teruel, porque como bien ha dicho él, yo tenía un bebé con Teruel, es decir, yo vine a Teruel, olía alcohol, que era una cosa espectacular, y entonces salí completamente espantada. Pero vi una torre y dije, pero esto es muy bonito, esto tiene que ser muy bonito, y yo tengo que volver a Teruel. Entonces, cuando él me dijo que quería que viniera a Teruel, pues yo dije, entusiasmada, sí que quiero ir a Teruel porque quiero ver Teruel. Y luego quería estar en Teruel porque me encantan los sitios donde les preocupa la sanidad, donde les preocupa de verdad. Entonces, si nos preocupa la salud y nos preocupa la sanidad, yo estoy encantada de departir con vosotros y ver qué podemos hacer. Os anuncio una cosa, no tengo la solución mágica, no la tengo, ni nadie la tiene, la tenemos todos. Y la única manera de hacerlo es hacerlo todos juntos, conociendo lo que conocemos y poniendo en marcha y evitando una cosa que nos hace, yo creo que nos paraliza mucho, que es la resistencia al cambio. Nos da miedo, no nos gusta lo que tenemos, pero sin embargo cambiar nos da miedo. Y yo creo que tenemos que hacer cosas. Tenemos una gran sanidad, pero evidentemente tiene problemas muy importantes en este momento y tenemos que ver cómo podemos salir de esta.
Yo Teruel no lo conozco, es decir, bueno, ya os he contado mi experiencia con Teruel, pero conozco muy bien una comunidad autónoma que tiene zonas en las que tenemos problemas muy similares. Zamora, Soria, norte de Burgos, es decir, hay zonas muy envejecidas, muy despobladas, con muy poca densidad y con mucha necesidad de reestructurar y de reordenar y de reforzar. Entonces, bueno, pues con ese bagaje yo voy a intentar hacer una aproximación a la situación de Teruel y intentar construir con vosotros algo. Lo primero que yo quería, que no sé si se ve bien, ¿lo veis bien ahí atrás? Bueno, lo que quería es recordar qué tiene que buscar un sistema sanitario. Es decir, ¿qué quiero buscar cuando yo estoy en un sistema sanitario? Quiero buscar la efectividad, es decir, quiero conseguir elevar el nivel de salud de la población. O sea, ese es mi objetivo. O sea, mi objetivo es que las personas vivan más, pero también sanas y en buenas condiciones. Pero además de la efectividad, a mí me interesa la equidad. La equidad en el acceso, la equidad en los recursos, pero para tener equidad necesitamos algo que es fundamental, la accesibilidad. Accesibilidad geográfica, accesibilidad económica. Sabemos todos que hay determinados sistemas sanitarios en que no te puedes permitir el lujo de tener un cáncer si no quieres arruinar a tu familia ni arruinarte tú. Es decir, que esto sucede. Por lo tanto, tener accesibilidad económica, accesibilidad geográfica, accesibilidad organizativa. Podemos tener accesibilidad geográfica, pero si abrimos media hora nuestros centros, pues no tenemos accesibilidad organizativa. Por lo tanto, si queremos equidad, tenemos que tener accesibilidad. Otro elemento fundamental es la eficiencia. La eficiencia tiene que ser macroeconómica, es decir, que el país gaste el dinero que puede gastar en sanidad, y microeconómica, que es la que más me interesa a mí, que es la microgestión, la eficacia del nivel. Yo siempre he dicho que lo que pueda resolver un administrativo, que no lo resuelva una enfermera, lo que puede resolver una enfermera, que no lo resuelva un médico, lo que puede resolver atención primaria, que no lo resuelva atención hospitalaria. Porque eso es la eficacia del nivel. Si conseguimos ser altamente resolutivos en niveles esenciales, pues evidentemente vamos a tener eficiencia. Y luego otro elemento fundamental es la viabilidad. Entonces, para ser viable, tiene que ser sostenible el sistema. Es decir, tenemos que poder sostener este sistema. Tiene que generar satisfacción en los usuarios. Si todo el mundo está descontento, nos lo tenemos que hacer mirar. Es decir, algo está pasando. La seguridad del paciente. Hay muchas veces que el sistema sanitario induce enfermedad. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, ¿no? Es decir, inducimos salud, pero muchas veces hacemos cosas que pueden tener efectos secundarios muy, muy importantes. Por lo tanto, la seguridad y lo que nosotros llamamos prevención cuaternaria es importante, es decir, evitar a veces no hacer es lo mejor que podemos hacer por una persona. Es decir, todo esto es importante para generar seguridad. Y luego tenemos la actuación de los profesionales. Los profesionales, para garantizar su mejor actuación, tiene que haber competencias, es decir, que sean profesionales competentes. ¿Quién es competente? Pues el que tiene muchos conocimientos, el que tiene mucha autonomía, el que tiene capacidad de resolver, pero también el que tiene habilidades técnicas, reflexivas, organizativas, de trabajo en equipo, comunicativas. Pero lo que hace excelente a un profesional es su profesionalidad, es su humanismo y es su ética. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que perseguir como profesionales competentes. Pero también los profesionales tienen que estar motivados. Y a veces tantas barreras que tenemos la sensación que estamos saltando todo el rato las barreras para poder hacer bien nuestro trabajo, hacen que pueda haber desmotivación. Entonces, tenemos que trabajar en todos estos elementos para poder conseguir los objetivos del sistema sanitario. Los sistemas sanitarios en el mundo, hay básicamente 4 tipos de sistemas sanitarios. El sistema Beveridge, que es el sistema de los sistemas nacionales de salud, y el primero fue el Reino Unido. Luego está el bismarckiano, que es el alemán, que es más de mutualidades, seguros. Y luego está el español, que es una mezcla del Beveridge, o sea, los sistemas nacionales de salud que tienen Beveridge, pero también tienen algo del bismarckiano. Y luego están otros sistemas, como son los sistemas donde la salud es un bien de consumo. Es decir, son sistemas de mercado donde lo que se trata es de ganar dinero. Entonces, ¿dónde nos situamos nosotros? Pues básicamente nosotros nos situamos en este polo, donde la administración gestiona la calidad y participa en el gasto, donde buscamos el enfoque a largo plazo, que con elecciones cada 2 o 3 años lo tenemos bastante difícil, ¿verdad?
luego tenemos basado en evidencia y luego que sea un sistema integrado de salud cuyo eje estratégico central es la atención primaria. Frente a esto, tenemos sistemas que coexisten con nosotros, en los que la salud como bien de consumo, mucha inversión en tecnología, poca inversión en prevención, no interesa la prevención demasiado, la medicina defensiva y la satisfacción del usuario es la que determina el modelo. Estos son dos modelos que existen, o sea, muchas personas que se hacen un seguro privado están buscando eso, es decir, poderse hacer un TAC, poder hacer una serie de cosas que a lo mejor no deberíamos de hacer, pero se están haciendo. Entonces, estos son los sistemas que nosotros tenemos. ¿Cuál es la visión? La visión de un sistema sanitario es la salud y la excelencia. Es decir, tenemos que buscar los mejores niveles de salud y también con resolución de máxima excelencia. ¿Cómo es nuestro Sistema Nacional de Salud? Pues a pesar de que muchas veces estamos muy desesperados, pues cuando yo veía ese invierno 50 y 60 pacientes y además llevaba 2 asignaturas y un montón de cosas, pues tenía la sensación de que esto no podía ser. Pero tenemos que ver un poco qué impacto tiene nuestro sistema sanitario sobre los niveles de salud. Entonces, cuando tú analizas lo que dicen los grandes estudiosos, resulta que España es uno de los países más saludables del mundo. Y cuando miras por qué es saludable, por qué es de los más saludables, alimentación y atención primaria de calidad. Esas son las dos cosas que salen en este estudio. Este otro estudio, que es este índice es un índice de acceso y calidad de atención, el HAQ, que lo que analizan son 204 países. Me diréis que hay solo 195 en la ONU. ¿Y por qué decimos 204? Pues porque hay algunas zonas que ni siquiera son países, o sea, no se los reconoce como tales, pero ellos se han metido a estudiar cómo es el sistema sanitario. Cuando ellos hacen este índice de acceso y calidad, resulta que España está en el número 19. Es decir, la máxima nota que se obtiene, me parece que es un 90 y nosotros es un 100 y nosotros estamos en 90. Es decir, que a pesar de la percepción que nosotros tenemos un sistema sanitario que consigue niveles de salud. Es decir, que consigue disminuir la morbimortalidad evitable. Por lo tanto, tenemos un buen sistema de salud, pero tenemos problemas. Tenemos muchos problemas, si no yo no estaría aquí, ni vosotros estaríais intentando ver qué es lo que cuento de este tema. Es decir, está el 19 de 204, pero no podemos decir que esto es homogéneo. Hay otro estudio que a mí me gusta mucho, que es el estudio de una investigadora del Nibel, que se llama Dion Gringos, que esta mujer lo que estudió con 115 indicadores de estructura, proceso y resultados, es decir, se lo estudió a fondo, estudió 31 sistemas de atención primaria de 31 países europeos. Y resulta que España siempre estábamos en los 3 primeros, año 2015. Esto no lo podemos perder, porque si la atención primaria fracasa la secundaria y la terciaria, va todo el sistema detrás. Por lo tanto, es muy importante que intentemos que esto se mantenga así. Pero Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, junto con nosotros, en todos los elementos que ellos estudiaban, siempre estábamos entre los tres primeros. Y además es un estudio magnífico. Si alguno tiene interés por este tema, le recomiendo que se lo estudie porque está francamente bien este estudio. Bien, ¿cuáles son las características principales? Las características principales de esta comunidad, igual que de la que yo procedo, es que tenemos una comunidad muy grande y muy dispersa. Que tenemos una despoblación en el entorno rural que va avanzando, es decir, no da la sensación de que esto se pare, sino que va avanzando con un envejecimiento poblacional importante. Además, el envejecimiento tiene una faena muy gorda, y es que incrementa la pluripatología, incrementa la cronicidad, incrementa la fragilidad e incrementa la soledad. Entonces, todo esto son elementos que vamos viendo en nuestras zonas. Pero es que no solamente envejece la población, es que hay un envejecimiento importante de los profesionales, es decir, que la tasa de jubilaciones que tenemos es bastante elevada. Tenemos equipos en rural que cada vez tienen menos tarjetas sanitarias. De hecho, si no estoy equivocada, hay 29 zonas básicas de salud aquí en Teruel que tienen profesionales que tienen menos de 300 tarjetas sanitarias. ¿Esto es importante? Pues sí, porque hay estudios que demuestran que cuando tienes menos de 500 tarjetas sanitarias o más de 1500,
pierdes competencia. En un caso, porque no tienes input de problemas que entran y por lo tanto no mantienes la competencia. En el otro caso, tienes tanta sobresaturación que tampoco mantienes la competencia. Entonces, y junto a esto, pues nos encontramos equipos en urbano, aquí en Aragón, que yo he visto que hay varios que tienen más de 1.700 o más de 2.000 tarjetas sanitarias. Además, tenemos profesionales que cada vez están más desmotivados con el trabajo. Es decir, están cansados, están hartos, no se sienten reconocidos, sienten que no hay prestigio suficiente para toda la labor que hacen, etcétera, etcétera. Además, hay una desafección creciente por la atención primaria. Esto depende. Depende porque yo creo que, sobre todo en el medio rural, la gente quiere a su médico y a su enfermera. Les quieren y les quieren mucho. Es decir, son sus referentes. Por lo tanto, lo que tienen es una desafección más con el sistema organizativo que con los profesionales, porque con los profesionales tienen muchísima ligazón. Y luego tenemos problemas evidentes de personal médico y de enfermería, pero sobre todo de personal médico. Y esto a mí me duele enormemente y voy a decir por qué. Año 2005, la ministra Elena Salgado le pide a 2 profesoras de Economía de la Salud que hagan un estudio sobre las necesidades de especialistas en los próximos años. Entonces ellas entregan sus trabajos en el año 2007. En el año 2007 ellas identifican, va a haber, según comunidades autónomas, comunidades que van a tener entre 11 y 18 especialidades en precario. Otras especialidades estarán bien y otras estarán en superávit. Ellas, que son amigas mías, me decían, nosotros esperábamos confundirnos, o al menos que cuando pasaran los años darnos cuenta de que esto no era así. Bueno, pues pasaron los años de cara de 2020 y lo clavaron total y absolutamente. O sea, cuando dijeron que en Castilla y León iban a faltar urólogos, traumatólogos, otorrinos, médicos de familia, pediatras, es que estaba ahí. O sea, estaba ahí, pero nadie tomó la decisión. Y no la tomaron ni las comunidades autónomas ni el Ministerio de Sanidad. Yo era la presidenta de la Comisión Nacional en el año 2014 y recuerdo, y no fue porque esa noche me dieron un talantán en la cabeza, recuerdo que defendí que se formaran 2.516 médicos de familia residentes año 2014. Se me dijo, mira Verónica, en un Consejo Nacional de Especialidades, esto está grabado, o sea que es demostrable, se volvió y la persona que era el director general en ese momento me dijo, los médicos de familia no interesan ni a las comunidades autónomas ni interesan tampoco a las universidades. Tenéis 1.600 y ya está. Claro, es que esto no puede ser, porque probablemente los problemas que tenemos ahora de déficit y de problemas de cobertura no los hubiéramos tenido si se hubieran cubierto todas esas plazas. Y ese estudio se hizo desde la Comisión Nacional de la Especialidad, que yo presidía en aquel momento, y se hizo también con los estudios que ya llevan 5 hechos. Entonces, no encargues estudios que luego no sirvan para nada. O sea, es que vosotros, estudios turolenses, haced el favor de no ser así. O sea, no, porque esto no puede ser, porque además es que estoy segura que se gastaron un buen dinero para encargar estos estudios, porque además son estudios que están muy bien hechos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Tenemos un punto de partida terrible, y es que yo no sé aquí en Aragón, pero me da la sensación que estáis trabajando con áreas sanitarias y con distribución de las zonas básicas de salud de hace 30 años. Por lo menos en Castilla y León es lo que es el marco territorial no se ha vuelto a tocar. O sea, se hizo un mapa sanitario en su momento y eso no se ha vuelto a tocar. Y eso no puede ser, porque todo ha cambiado mucho. Es decir, ni los pueblos son los mismos, algunos han disminuido mucho de tamaño, otros han crecido, otros han cambiado, y sin embargo seguimos con un mapa sanitario exactamente igual. No se puede planificar si no sabes el número de personas a las que tienes que atender. Es que es imposible. Entonces, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es hacer un mapa sanitario en condiciones.
El marco legal que tenemos, pues sigue siendo un marco legal, pues el Real Decreto de Estructuras Básicas es del 84 y la Ley General de Sanidad es del 86. Pues a lo mejor hay que darle una vuelta a esto para ver qué hacemos para adaptarnos a las nuevas realidades. Lo que está claro es que no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir haciendo lo mismo porque han cambiado mucho. Tenemos despoblación, tenemos dispersión geográfica, el envejecimiento que decíamos y luego, pues evidentemente, más patologías y más problemas. Entonces, todo esto lo tenemos que saber dar respuesta, porque si no vamos a tener un problema. Pero yo siempre creo que las debilidades y las amenazas se pueden reconvertir en oportunidades y retos. Es decir, tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar esto. Y lo podemos hacer, y no todo está en manos de la Administración, mucho sí, porque mucho tiene que ver con la financiación, pero también tiene que ver con cómo nos organizamos nosotros mismos. Es decir, que yo creo que ahora estamos en una época en la que tenemos que intentar ver cómo lo podemos hacer. Y luego tenemos una gran ventaja, que son las nuevas tecnologías. Cuando yo intenté Castilla y León poner la telepresencia, pues tuve manifestaciones agrarias diciendo que nada de ordenadores. Claro, a mí me daban ganas de salir y decirles, bueno, pues volver a las mulas, porque evidentemente yo no sé qué hacéis teniendo todo informatizado y todo sistematizado. Es decir, hay que avanzar y las nuevas tecnologías nos tienen que ayudar, pero no son el objetivo, son la herramienta para conseguir poder atender mejor a nuestros pacientes. Y luego tenemos algo que aquí se ha dicho. A mí me hicieron médica de familia del mundo, pero yo siempre he dicho una cosa. Estoy muy orgullosa de pertenecer a esa generación de médicos de familia que se han dejado el alma para intentar mejorar el nivel de salud de esta población. Es decir, que muchos médicos de familia son vocacionales, muchos quieren lo que hacen, y igual que digo médicos de familia, digo de todas las especialidades. Tenemos, yo creo que un sistema con un nivel de profesionales que es absolutamente magnífico. Y este es nuestro punto de partida. Pero tenemos falta de financiación. A ver, tenemos un sistema sanitario extraordinario. Tenemos un sistema sanitario donde te hacen un trasplante, donde te ponen células madre, donde te ponen un montón de cosas. Pero esto es caro. Esto es caro y esto necesita inversión, por lo tanto hay que financiar el sistema, hay que financiarlo mejor. Cuando países de tu entorno económico resulta que en vez de ser el 7 o el 8% en PIB están en el 9 y en el 10, a lo mejor es por algo, a lo mejor es que hay que financiar mejor la sanidad en general. Eso por un lado. Por otro lado, hay falta de profesionales de algunas especialidades. No sé exactamente en Aragón cuántas os faltan, pero estoy segura que os faltan bastantes. Es decir, porque había entre 11 y 18. Pero estoy segura que otorrinos, que traumatólogos, que probablemente varias especialidades y médicos de familia, pues que os voy a contar, o pediatras, que oía las noticias ayer, pues hay problemas de pediatras de atención primaria, no de hospitalaria, sino de atención primaria. Hay dispersión con población envejecida, como hemos dicho, y luego un mapa sanitario que tiene más de 30 años de evolución, y eso no puede ser porque las cosas han cambiado. Entonces, si de verdad queremos resolver las cosas, tenemos que planificar. En cuanto al número de personal médico de atención primaria, pues vemos que en Aragón hay 0,88, ¿puede ser? Sí, 0,88. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un médico de familia por cada 1.100 habitantes. Eso a priori está muy bien, pero a lo mejor te comes un pollo y yo me como dos y nos hemos comido uno entre los dos. Es decir, que el tener mucha dispersión puede hacer que haya profesionales que tengan mucha presión, como os pasa, y otros muy poca presión. En Castilla y León somos los reyes del mambo. Tenemos un médico cada 936, pero completamente heterogéneo. En estas comunidades tenemos un problema muy importante, y es que tenemos que saber gestionar cuando estamos gestionando una sanidad de una ciudad, o una sanidad de una ciudad grande o mediana, o cuando estamos gestionando la sanidad del medio rural. Y son completamente diferentes, con soluciones completamente diferentes. Entonces, y no podemos seguir haciendo las mismas cosas en ambas porque no funciona.
En cuanto al porcentaje de profesionales que tienen más de 50 años, pues yo creo que estamos en más del 60%, es decir, que dentro de poco pues habrá un porcentaje importante de jubilaciones y a día de hoy estamos jubilándonos más personas que residentes estamos formando, con lo cual ahí tenemos un problema. Y es que yo esto lo he dicho muchas veces, es que las cuentas no son tan difíciles. Es decir, las gallinas que salen por las que entran. Entonces, si estamos saliendo muchas gallinas, con perdón, pues tendrán que entrar más gallinas. Entonces, pero esto lo llevamos diciendo muchos años y sin embargo no se acaba de entender. El gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, pues en principio la media está en 1.768 y sin embargo en Aragón 1.890, en Extremadura también más. Entonces hay comunidades autónomas que tenemos que ser más, a ver, entenderme lo que voy a decir, más ineficientes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener más gasto. ¿Por qué? Porque tenemos más dispersión, porque tenemos más necesidades. Por lo tanto, tenemos que poder invertir más en gasto para nuestra población. En cuanto al personal médico de atención hospitalaria, pues nos encontramos que en Aragón hay 2,36, es decir, que los números en principio se acercan a las medias. Pero el problema es lo que he dicho antes, tenemos especialidades en precario, especialidades en superávit y especialidades que también tenemos que regular ese sistema. El problema de todo esto es que en el año 2015 teníamos 29 facultades de medicina, ahora tenemos 50. ¿Esa es la solución? No. Vamos a volver a tener un número muy importante de médicos que no van a tener salida. ¿Por qué? Porque este no es el problema, el problema es el MIR. El problema está en el MIR, está en la distribución de las plazas de MIR. Entonces, hay que sacar más plazas y no sacar más plazas de atención hospitalaria. ¿Por qué? Porque si yo necesito que haya médicos en Miranda, o haya médicos en Alcañiz, o haya médicos en determinados sitios, si yo saco la plaza, voy a poner un ejemplo y me perdonáis, de neurofisiología en el hospital, en la ciudad, a lo mejor yo prefiero quedarme ahí antes que irme a un centro de salud, a un consultorio rural. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos sacando plazas que no necesitamos y detraemos lo que necesitamos, por lo tanto planifiquemos. Es que no es tan difícil, bueno, es difícil, pero no es tanto, o sea, es cuestión de aplicar también muchas veces el sentido común. El problema demográfico y jubilaciones, lo hemos dicho, hay varias especialidades que estamos teniendo. Yo pertenezco a la 5ª promoción y me he jubilado este año, es decir que ya hay 5 promociones que se han jubilado, que han podido jubilarse, se han querido, y en los próximos 5 años pues va a haber muchas más, y igual va a haber de otras profesiones. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no planificas teniendo en cuenta esto, pues vas a tener un problema. ¿Cuáles son las oportunidades? Lo ha dicho antes Rafael, y yo llevo clamando en el desierto que estoy harta de escuchar los debates políticos, pero muy harta, porque aunque yo he sido consejera, a mí me gusta mucho lo científico-técnico, es decir, me gustan los números, me gusta buscar las razones, intentar buscar las soluciones. Entonces, cuando estamos utilizando la política como herramienta arrojadiza para decir, tú lo estás haciendo fatal, no, vamos a sentarnos, tenemos un problema, en Teruel tenemos este problema, por esto y por esto. ¿Qué vamos a hacer todos juntos para intentar solucionar este problema? Y cuando digo todos juntos, estoy diciendo todos juntos. La población, los partidos políticos, los gestores y los profesionales. Entonces vamos a intentar buscar la solución. Porque la política con la sanidad no nos funciona. Hay que hacer política sanitaria con mayúsculas, porque mientras no hagamos eso, vamos a estar haciendo... O sea, a mí me ha hecho mucha gracia porque vayas a la comunidad que vayas, el discurso es el mismo atacando al otro. Lo habéis hecho fatal, es que tenemos un problema todos. O sea, vamos a intentar resolverlo. No es una cuestión de partido político, es una cuestión, a veces también, pero bueno, no me voy a meter en ese fregado. Pero lo que está claro es que es una cuestión de consenso, de sentarnos y de ver cuáles son las soluciones que tenemos que buscar. ¿Hay que modificar el mapa sanitario? Sí o sí. O sea, yo creo que ya hay que hacer un análisis de cómo es Teruel. ¿Qué le pasa a Teruel? ¿Cómo son sus núcleos? ¿Cuál es su dispersión? ¿Qué porcentaje de mayores de 75 años tiene? ¿Qué porcentajes de ingresos tiene? ¿Qué porcentaje? Es decir, hacer un estudio de zona por zona.
Cuando decía que yo no tenía la solución general, no la tengo, porque en Castilla y León lo que hicimos fue estudiar zona básica por zona básica de salud, porque no se parecen en nada, cada una tiene sus propias características. Entonces hay que estudiar cada una de ellas, estudiar el mapa sanitario y organizarnos según esto. Tenemos que redistribuir los puestos de trabajo. Lo que decía antes, los médicos de familia tenemos demasiado papel burocrático, entonces, y eso lo hace mejor un administrativo sanitario, lo hace mejor que nosotros, y hay muchas cosas que hacen mejor que nosotros las enfermeras. Entonces vamos a hacer un equipo de verdad en el que trabajemos todos juntos e intentemos, no que tú me quites trabajo a mí, sino que tú hagas tu trabajo, que lo haces mejor que yo. Y yo voy a dedicarme a hacer el mío, que sí que lo sé hacer. Entonces es muy importante redistribuir los puestos de trabajo, potenciar la transparencia y la información, y hacer una reorganización asistencial que nos permita mejorar la asistencia y mejorar la calidad. Y tenemos que buscar un equilibrio entre los generalistas y los superespecialistas. Es decir, ahora estamos teniendo una mala tendencia. Todos los investigadores en sistemas sanitarios nos dicen que tiene que haber el 50% de los médicos del Sistema Nacional de Salud tendrían que ser médicos de familia, el 50% médicos hospitalarios. Cuando se empezó la reforma éramos un 40 y tantos por ciento médicos de familia, ahora estamos en un 26-27. Es decir, vamos mal. No estamos construyendo la pirámide, estamos invirtiendo la pirámide. Y si invierto la pirámide se me cae con toda seguridad. Por lo tanto, hay que innovar. Innovar no solamente es en productos, en procesos, sino también a nivel organizativo. Es decir, hacer nuevas prácticas internas de organización. Organizar nuestro lugar de trabajo y nuestras relaciones con el exterior. Eso también es innovar. Innovar no solamente es que saque un medicamento de última generación. Innovar es también trabajar en determinadas condiciones y cambiar nuestros métodos de trabajo. Séneca decía esto y yo estoy totalmente de acuerdo. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Es decir, tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que saber qué queremos. ¿Cuál es el dibujo final? ¿Cuál es el objetivo que queremos conocer? Y por lo tanto tenemos que tener metido en la cabeza el sistema sanitario para poder hacer y resolver los problemas que tenemos.